Pasar a hacer una presentación de la primera paciente. Voy a contar 3 casos clínicos. Esta paciente la vi hace ahora aproximadamente 2 años y es una mujer de 64 años que cae hace 5 meses al suelo desde su altura corporal en la calle. Nos cuenta esto, ¿no? Que tenía un dolor residual que estuvo localizado en mi hombro durante 1 mes y medio y no me di cuenta de que estuvo ahí casi todo el tiempo. La paciente nos decía que en inicio, tenía un dolor ahí, pero no le hacía mucho caso y hacía vida más o menos normal. Pero ojo que viene curva, porque a las 6 semanas después de la caída a la paciente empieza a aparecerle un dolor que ella valoraba 8/10 en la columna cervical y en la columna torácica derecha. Comenta que le molestaba constantemente y aumentaba cuando muevo mi cuerpo, extendiéndose hasta mi segundo y tercer dedo de la mano derecha en un lado. Y en el otro lado, a mi columna torácica media, rodeando mi caja torácica anteriormente. Esto, es una abreviatura un poco de lo que me contaba la paciente con un vocabulario un poco más técnico para que lo entendáis, pero ya veis que lo que llaman en inglés, ¿no? Widespread pain, una cosa que se había ido bastante. Y entonces le pregunto a la paciente que, entre otras cosas, que le agravaba el dolor y nos dice que escribir en la pizarra, a nivel numeral, la extensión hacia atrás y la rotación interna o la rotación externa con ABD, y no teníamos claro si el tema de los movimientos de cuello. Esta paciente nos contaba que los factores mitigantes del dolor, sobre todo el calor seco, parecía que aliviaba. Y en cuanto a historia anterior, la paciente había tenido previamente episodios parestésicos en la mano derecha, también está diagnosticada de fibromialgia y episodios bilaterales de dolor en el codo, a 2 por año. En cuanto a factores psicológicos, la paciente se presentaba preocupada al 100% por lo que le estaba pasando y si podía empeorar. Y el objetivo del tratamiento, cuando le pregunté expectativas, era recuperarse, ella estaba lista para hacer lo que hiciese falta, que nunca había tenido mucho cuidado a su cuerpo, pero que había decidido cambiar, ¿no? Este es un poco el body chart que presentaba la paciente. Tenéis que tener en cuenta en la parte derecha la zona del tórax, que a mí me llamó muchísimo la atención, y luego lo correlacionaremos con un estudio que salió un poco después. Podemos ver la parte más naranja es la parte con más intensidad de dolor, más frecuencia, y la parte amarilla menos, pero era casi continuo. Y ahora vamos a ver a otro paciente muy interesante. Este es un varón de 51 años, varón, peluquero, autónomo, muy importante y ciclista aficionado, que sufrió un accidente durante la actividad deportiva. Hace un mes se cayó de la bicicleta a la carretera a 60 km/h por el arcén derecho. Cuando vino a la primera consulta, lo primero que me preguntó fue: ¿podré volver a trabajar en un mes? Aquí estáis viendo, no es el paciente, pero exactamente la misma fractura, para que veáis cómo vino. Tenía una fractura de diástasis de la clavícula, que en un principio pensaron que conservadora, y una fractura estable de radio distal a la que le procedieron a hacer una cirugía. Entonces, claro, el paciente está además peluquero, es diestro. No estaba claro al 100% si los criterios de conservador estaban bien seleccionados o no, pero después de un par de semanas de movilización empezamos con combinación distal y empezamos a hacer trabajo. Así que os voy a contar ahora en este paciente cuáles fueron los distintos tipos de tratamientos que llevamos a cabo. Disculpad que está tan inocente. Y lo que vimos fue lo siguiente. Iniciamos el tratamiento durante un mes. Y estos fueron los objetivos que teníamos en la lista. ROM de hombro completo no se consiguió. Fuerza progresiva del miembro superior sí que se consiguió. Evitar el desarrollo del síndrome de dolor de canal complejo en la mano muñeca, porque el traumatólogo había tenido a bien hacerle un test de estrés máximo después de la cirugía en la primera revisión para ver cómo estaba y se le dicho que no era normal. Vuelta a la bicicleta en recorridos llanos, esto sí que lo conseguimos en un mes. Disminuir el dolor de hombro no lo conseguimos. Realización del trabajo en 2 meses lo conseguimos.
Este era el body chart del paciente que os estoy relatando. Como veis, es un dolor bastante más localizado, con poco dolor referido y muy localizado en el hombro. Claro, aquí, con este paciente, con esta sintomatología, con antecedente traumático, la fractura de clavícula, que había cambiado la biomecánica del hombro, ahora tenía un Snoopy Shoulder que se llama, que es como un hombro caído, que no tenía antes. Claro, a mí pues me vino, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Son los cambios biomecánicos la causa de su limitación de ROM? ¿O ha aparecido una nueva condición clínica? ¿Qué tal? Y esta es la cara que se me ponía a mí cuando terminaba de verlo en la consulta y ir a la casa. Esa cara de desesperación que veis al pobre hombre que no sabe si tirarse por el balcón o aguantar un día más. Y no lo ponían fácil desde traumatología porque decían que todo iba bien. Ahora voy a presentar a la tercera paciente. Es una paciente que me caía súper bien. Es una paciente que se dedica a la postura, tiene 53 años, tiene sensación de quemazón por el brazo y hombro izquierdo y le han hecho masajes y estiramientos, pero la tía empeoraba. Y además los antiinflamatorios del médico de atención primaria no han hecho ningún tipo de efecto. La paciente cuando llegó dijo una cosa que me llamó la atención, ¿no? Me han dicho que aquí trabajáis muy bien y en 2 meses vuelvo a empezar a trabajar. De momento limpio una casa, pero el brazo no me deja de dormir. Esta paciente trabajaba en confección de trajes para falleras y cosas de aquí de Valencia y entonces tenía un trabajo temporal. En verano paraba unos meses y luego empezaba la temporada alta el tema de costura y tal. Mientras tanto limpiaba en casa, en algunas casas, y claro, la tía tenía el tiempo, quería ir a trabajar en un par de meses y tenía expectativas muy altas. Esta paciente, en los últimos 2 meses, el dolor había ido a más, con picos de dolor también de 8/10. En cuanto a las actividades que hagan el dolor, tenía limpiar los cristales, elevación repetitiva de hombro, movimientos de cuello y presencia de latencia. Movía el cuello, parecía que la elevación repetitiva de hombro, y cuando llevaba varias repeticiones de repente empezaba a aumentar el dolor y tenía que parar. Factores aliviantes o mitigantes del dolor era el calor y los días que no iba a trabajar, como no se movía tanto por casa, se notaba que estaba mejor. Y en cuanto a la historia anterior, esta paciente también tenía un perfil muy curioso y era que tenía una intolerancia en general a los ejercicios de alta intensidad de extremidad superior por dolor cervical. Decía que cada vez que había intentado a lo largo de su vida hacer ejercicio en gimnasio, actividad dirigida, grupal, siempre había terminado con mucha sobrecarga, tortícolis cervical. Sensación también de sobrecarga en trapecios crónica, lo típico que te dicen algunos pacientes de siempre tengo duro aquí y aquí y no se me va por nada. Y hace unos 15 años le hicieron una resonancia magnética y salió que tenía una hernia C6-C7 posterolateral izquierda y no le recomendaron operarse. En cuanto a factores psicológicos, decía que su actual pareja la cuidaba mucho, que estaba muy preocupado por su dolor, que le preguntaba de forma insistente, intentaba sobreproteger. Ya sabemos que muchas veces también la sobreprotección por parte del entorno no juega a favor en cuanto a dolor y la percepción de la vivencia del dolor por parte del paciente musculoesquelético. Y el objetivo del tratamiento era simple, era quitarse el dolor. Aún creía que íbamos a hacer algo de masaje, pero bueno, le expliqué algo que aprovecho también para deciros, ¿no? Es que cuando tienes un paciente que viene derivado de 3, que se han hecho las mismas técnicas y vienen preguntándote por si tú le puedes hacer otra vez la misma técnica, ahí tienes un argumento muy bueno que es, bueno, a lo mejor si te lo he hecho 3 veces es que no era la solución, seguro que los fisios que te has visto antes eran buenos y si esa técnica ha funcionado, a lo mejor es que hay que cambiar. Y con este argumento solemos convencer a bastantes pacientes de que hoy a lo mejor hay que sentarse un rato más a preguntarnos algunas cosas, ponerlo todo encima de la mesa y tirar hacia adelante. Más cosas. Os voy a hablar de la exploración física de esta paciente. Tenía una cifosis marcada célico-torácica, característica, típico cuello de bisonte. Había una reproducción del dolor bastante consistente, podríamos decir. Un segundo. Metemos aquí. Vale, reproducción del dolor bastante consistente en cuanto a la movilidad cervical.
el test de Spurling y el test de distracción eran positivos. No había una limitación de movilidad cervical. Dentro de la edad pues, tenía un ROM aproximado de unos 75 grados bilateral. En el examen neurológico básico vimos arodinia alrededor del hombro y en la zona interna del brazo. No le realicé el clinical sensory testing. Esta es la paciente de los 3 casos clínicos, la paciente más antigua. Ahí aún no utilizaba el clinical sensory testing. La movilidad del hombro la valoré y apunté como que era normal en la historia clínica. Y la fuerza contra la resistencia del hombro multidireccional era dolorosa. Es decir, hacer fuerza en el brazo en cualquier dirección al momento le provocaba un aumento de los síntomas. Mi sospecha clínica inicial en esta paciente era una clara estenosis de canal lateral cervical, seguramente con dolor neuropático asociado, y el tratamiento que hicimos con esta fue terapia manual cervical, a la cual respondía espectacularmente. Es decir, cada vez que hacíamos tracciones lateral glide, PAs, ahora reciente que le bajaba el dolor muchísimo, rozando el 0, y siempre me decía lo mismo: Fran, me voy muy bien. Hicimos también ejercicios neurodinámicos, ejercicios de musculatura interescapular, pero en estos, ni en unos ni en los otros, conseguíamos que nos mantuviesen el tiempo durante las sesiones por reproducción del dolor. Y tampoco la esfenia postural ni el becaje. Y aquí os voy a contar bastantes mierdas mías, que eso a lo que hemos venido. Y creo que es lo que le va a dar el subus aquí al webinar. Tenéis que pensar que al final todos la cagamos, y yo soy el primero, y creo que lo importante de esto es hacer un buen análisis propio y poder compartirlo con demás compañeros sin tapujos y al final, si podéis hacer las cagadas que he dicho yo, oye, Clinical Patterns ya ha valido la pena. Esta paciente, como os he contado antes, me caía muy bien, me tenía una consideración espectacular, pero vimos que solo mejoraba con la terapia manual. Así que decidí con ella hacer varias tardas, en vez de una hora, de media hora, donde venía, le hacía terapia manual, le mejoraba muchísimo el dolor 4 o 5 días y luego me volvía a empeorar y ya volvía a venir. Luego eran 2 sesiones a la semana. Estuvimos así jugando un mes, porque más o menos la estabilicé con terapia manual 2 días a la semana, pero no conseguí que mejorara a largo plazo. Como os digo, os cuento esto porque es posible que tengáis situaciones como esta a lo largo de vuestra carrera profesional. No pasa nada, pero si lo podéis detectar antes, mejor. Hay que tener en cuenta que con ella jugamos con esto, algunas posturas parecía que estaba mejor y por eso era el gene postural, y también con el tema de vendajes de descarga. Pero claro, llegó un momento que cada vez el dolor iba más, la distribución llegaba a la mano, venía terapia manual, iba muy bien, pero yo ya estaba bastante preocupado. Y me la esto fue hace 7 años o por ahí, y le dije: oye, mira, vamos a hacer una sesión conjunta con mi compañero Quique Yuc Girves, que algunos lo conoceréis, profesor de la Universidad de Valencia, y tiene un gran interés en el hombro. De hecho, en enero hace mi curso de 2 seminarios de hombro, la primera edición que hace, fuera de la universidad, y la hará aquí en fisioterapia aprobada. La vimos juntos, Quique me dijo siempre: oye, no me cuentes mucho, he hecho un vistazo a la historia clínica y así yo no me sesgo y vamos a ver. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, estando allí, pero que no me avanzo, pero vale, cuando estando allí, Quique cogió y de toda la valoración básica, igual que hice el primer día, pues intentó hacer un screen diferencial entre cervical y hombro. Y, por sorpresa, pues de signos de los 10 sets, la paciente había perdido muchísima rotación externa. Así que en esta paciente vimos una sospecha clara de hombro congelado. Se le hizo una infiltración intraarticular y sus síntomas dolorosos y parestésicos cesaron inmediatamente, aunque los tiempos de recuperación de movilidad fueron los que tocaban. Estuvo 1 año y medio más o menos para ir recuperando. Hicimos pautas puntuales con ella, ahora os explicaré un poco el tema de tratamiento, pero los 3 hombros terminaron siendo un hombro congelado. Os cuento que sobre el primero, que es la de la paciente que os había comentado antes, esta sí que en la primera sesión lo sospechamos porque toda la valoración ya salía positiva. En unos meses había empeorado bastante y eso nos dio la posibilidad de ver ya disminución de ROM multidireccional, sobre todo pérdida de rotación externa. Pero me sorprendió muchísimo el hecho de el patrón
que tenía de dolor en cuanto a distribución espacial. Pero es que la casualidad quiso que poco tiempo después Mercè Bagac, Lirio Dueña, Marta Aguilar, Deborah Fala, Qique Yu publicaran este artículo que os pongo aquí, ¿no?, que habla sobre la distribución espacial del dolor de pacientes con hombro congelado que tienen mecanismos de sensibilización central o catastrofismo alto. Y entonces, esto es en el estudio, que es un estudio que saco en la formación que hacemos de Clinical Patterns. Vemos la distribución derecha y izquierda por zonas en porcentajes de pacientes y vemos que en muchos de ellos hay dolor bilateral a nivel de cuello, tanto en hombres como en mujeres. También en el hombro, también en el brazo, antebrazo, en la mano, sobre todo en mujeres, y la mano sobre todo en hombres, y después también vemos, por ejemplo, dolor en el pecho, incluso bilateral, ¿vale? A nivel lumbar y glúteo, muy poco. Este estudio está hecho con pocos pacientes, a nivel de número de sujetos, pues rondaban la veintena. Lo que estáis viendo ahora es la distribución espacial en mujeres que presentaban una alta puntuación en cuanto a catastrofismo o mecanismos de sensibilización central que estuviesen en marcha. Y si miráis en la parte de la derecha, bueno, vuestra izquierda de pantalla, ya veis ahí cómo se ve la parte en la que se ve la parte costal como una de las zonas con relativa frecuencia de aparición, que es la que presentaba la paciente, que fue algo que me dijo la paciente: me duele aquí, me sube aquí, me muevo el brazo y me duele hasta las costillas derechas. Yo flipé antes de ver esto. Y cuando vi el estudio fue como, ostras, menos mal, porque es que es justo eso. Aquí tenéis también la distribución en hombres, lo diferenciaron y veis que también cuadra bastante con el segundo caso que teníamos, el del ciclista, y veis que incluso en algún caso va a hacer la dirección hasta la mano. Ahora os voy a presentar también caso del ciclista, al final, haciéndole valoración. Con un mes y medio empezó a perder rotación externa, en 2 meses ya había perdido. Le recomendé que fuera aquí en Valencia a Luisa Vilella, un traumatólogo especializado en miembro superior, y realizó una infiltración intraarticular y su dolor prácticamente desapareció. Siguió con la limitación, pudimos seguir el tratamiento de una forma mucho más agradable para el paciente. Os presento ahora una parte del material del curso que utilizo para los seminarios presenciales de Clinical Patterns cuando hablamos de esta entidad, y vamos a hacer ahora como un pequeño repaso a la entidad de hombro congelado sobre lo que sabéis hasta ahora, si os parece bien. Mirad, esta es una de las primeras diapos. Cuando hago el curso de Clinical Patterns, lo primero que hago de cada entidad es explicar la epidemiología, porque al final lo primero que tú vas a ver del paciente es la edad, es a qué se dedica, ¿vale? Y nos va a ayudar mucho ya a tener una primera sospecha junto con la historia subjetiva. Y luego vemos causas. Ya veis que el hombro congelado, sabéis que la mayoría, 2 de cada 3 son mujeres. La edad es clave. Aquellos pacientes con dolor, no necesariamente rigidez, con dolor de este tipo, como os he explicado, que se presentan de 40 a 59 años, que luego tengan alguna correlación con la etiología que os comentaremos. El 30% de estos pacientes son diabéticos. Así que cuando hay historia clínica, recordad preguntar siempre comorbilidades. Y hay mayor prevalencia en pacientes con síndromes metabólicos, patología cardíaca o Dupuytren, entre otros. Es habitual ver en hombres, por ejemplo, que ya tienen algún caso de Dupuytren no resuelto y te viene con dolor de hombro y está. En cuanto a etiología, sigue siendo una causa de controversia, esto creo que también es bastante conocido, pero sí que hay algunos factores de riesgo que parecen tener bastante peso. El traumatismo, como es el segundo caso y el primero, cirugías de hombro, cervical o tórax, vacunas en zona deltoidea, ha habido bastantes casos ahora con el tema de las vacunas con el COVID. El caso de dolor neuropático, que parece ser que podría ser la causa de la paciente, de la tercera paciente que vimos. Periodos de inmovilización, patología metabólica, parkinsonismo, pacientes con cáncer, síndrome renal complejo, patología de tiroides o patología cardíaca. Con Quique hay una entrevista en el canal de YouTube de Fisioterapia La Trovada que le hago a Quique, en el que hablamos sobre este tipo de cosas y habla que eso, que en el tema del hombro es muy decisivo tener claras las causas que pueden estar detrás de
del hombro congelada porque te va a indicar muchísimo. Sobre todo con un dolor que, como veis, no siempre es el que nos han contado que habría un hombro congelado. En cuanto a las fases, una cosa muy importante que me gusta hacer en Clinical Patterns, la formación, es que todos saben las fases de los hombros congelados, pero la cuestión es saber qué te cuenta el paciente en cada una de las fases. Hay muchos pacientes que han venido a consulta con diagnósticos de mucho tiempo de tendinopatía o rotura parcial, que le habían hecho una ecografía, se veía una rotura parcial del supra, lo achacaban ahí, le daban tratamientos, no funcionaba y tenía un hombro congelado como una casa. Estos además llegan tarde a una parte de tratamiento muy importante que vamos a ver después, y creo que es una herramienta muy importante para el fisioterapeuta, la detección precoz del hombro congelado. Aquí, como fisioterapeutas, somos o podemos ser muy buenos y le vamos a ahorrar mucho dolor al paciente. La fase dolorosa, que ya sabéis la descripción que suele haber, solo tener en cuenta que si es un cuadro de dolor y la restricción severa aparece en solo días de diferencia, con mucho 2 semanas, hay que valorar la fuerza porque a lo mejor lo que tienes es un Parkinson Starner, que es también una entidad clínica que se manifiesta en el hombro, de la que también he hablado en el canal de YouTube. Así que si queréis echarle un vistazo, es el penúltimo episodio, si no me equivoco, el número 8. Así que, ¿qué nos cuentan los pacientes que tienen esta fase dolorosa? ¿Vale? A veces pueden venir de otros fisios o pueden venir de otros médicos con otros diagnósticos distintos y que acuden aquí con tratamientos fallidos. Estos pacientes, además, pueden haber tenido, a lo mejor, pueden haberle hecho una ecografía que haya parecido lo que os comentaba antes de la rotura, le pueden haber practicado técnicas como EPI y cuadro de dolor de tipo como neuropático muy intenso, pero que responde más a la movilidad de hombro que a la cervical. Otra cosa en la paciente que habíamos visto antes, si os acordáis, es que su movilidad cervical estaba bien. Aunque el Spurding y el Distraction Test daban positivos, cuando hacemos la diferenciación estructural, la limitación de movilidad es necesaria en la columna cervical. Esta paciente no cumplía ese requisito y a mí se me pasó por alto, y por eso os lo explico. Estos pacientes en esta fase dolorosa no tienen una diferencia de fuerza, rotación externa, luego rotación interna. Esto te lo diferencia tanto de tendinopatías como roturas, como también de Parkinson Starner a partir de las 3 semanas, que es cuando las estructuras musculares inervadas empiezan a afectarse. En cuanto a la fase restrictiva, lo que te puedes encontrar es que vengan también de otros fisios o sanitarios. Probablemente estos pacientes, como han tenido una fase dolorosa, ya han rodado mucho con estas historias de tendinopatía de larga evolución. Y yo tuve algunos pacientes que me dijeron: el fisio de antes, a base de trabajarme, me ha mejorado el dolor, pero la contractura no me deja mover el brazo. ¿No? Y al final he buscado otra alternativa. Claro, está la lectura que hace el paciente o que puede hacer el fisioterapeuta que le toca a la parte final de la fase del dolor. De, ostras, qué guay, le quito el dolor, pero ostras, va a tener que hacer muchos estiramientos, te va a tener que soltar la escápula, o estas creencias que teníamos, yo he incluido hace tiempo, sobre la gastritis adhesiva. Vale. Ahora hablaremos de tratamientos. Este es el paper más reciente y completo que tenemos en cuanto a tratamientos del hombro congelado, y aquí hay mucho que rascar. Vale, mira, en cuanto a conclusiones, lo que nos dicen de nuevo es que aquellos pacientes que llevan este proceso patológico antes de 1 año y reciben una infiltración intraarticular con corticosteroides, mejoran muchísimo que cualquier otra intervención. Y eso es algo que desde que lo estábamos haciendo ha sido un cambio radical en nuestras consultas con estos pacientes. Y además, muchas veces cuando uno viene y le dicen de parte de otro: oye, ve allí que te hacen la infiltración y luego te llevan un control y tal, si te han dicho que tienes hombro congelado, si los pillamos antes del año, estos mejoran muchísimo. Algunos con la infiltración es más que suficiente y en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen alrededor de 6 meses. Para entonces la fase dolorosa ha bajado ya mucho y el paciente ya no tiene sufrimiento, aunque ya os digo que el ROM no se gana nada de nada. Y esto se lo hay que explicar al paciente, ahora lo hablaremos también. Luego también te dicen que es importante el hecho de hacer algunos tipos de ejercicios en casa, básicos de movilidad y estiramientos, pero básicos. ¿Por qué? Porque en el caso,
en la infiltración de corticoides intraarticular, si es ecoguiada y hecha por un radiólogo, mi experiencia es bastante más positiva que con otro profesional médico y sobre todo si no es ecoguiado. Además, si el paciente se puede estar quietecito unos días, normalmente el efecto es superior. Hemos tenido casos de algún paciente que ha continuado haciendo deporte dentro de sus posibilidades sin forzar la movilización y hasta que no ha parado, se ha hecho una infiltración y ha estado parado un mes o dos en vida normal y poco más, las infiltraciones anteriores también funcionando igual de bien, siendo hechas por el mismo médico y todas ecoguiadas. Así que aunque eso es un caso de experiencia personal, bueno, yo os recomiendo que si podéis decirle al paciente que pueda hacer ejercicio más aeróbico en miembro inferior y dejar miembro superior tranquilito un mes por lo menos después de una infiltración, este paciente pues, le das más posibilidades de que se beneficie al máximo de este tipo de intervenciones. Luego también nos habla, por ejemplo, que la electroterapia o las movilizaciones supervisadas pues, se pueden considerar como beneficios a medio plazo. Aunque la verdad es que, por ejemplo, en la trovada, cuando tenemos estos pacientes de corta evolución por el hombro congelado, se han hecho una infiltración intraarticular y siguen nuestras pautas de reposo relativo con el brazo, tienen tan poco dolor, a no ser que de fuerces en el brazo, que no necesitan este tipo de tratamientos. Nosotros en la trovada, yo como Clinical Patents, las dos negocios son privados y yo entiendo que todas las clínicas tenemos que tirar para adelante. Pero creo que el enfoque correcto para hacerlo es asegurarnos de darle al máximo al paciente con lo mínimo necesario, porque va a ser un paciente que nos va a coger como referentes. Y es lo que yo deseo para todas las clínicas de fisioterapia, porque al final creo que todos nos resultados a todos. Y cuando mejores resultados tenga la fisioterapia y más eficientes seamos, pues bueno, mejor vistos estaremos por la sociedad y también la sociedad estará más de cara a nosotros, que creo que es algo muy importante. Con esto no quiero decir que la gente que ha citado cada 2 semanas a un hombro congelado para movilizarlo esté hecho con mala baba o con afán económico. Simplemente igual pues, no estaban al día y creían que hacían lo mejor que podían. Pero bueno, a partir de ahora ya sabéis que esto es el tratamiento que se aconseja. Con esto rompemos con muchos mitos y seguro que los que tenemos un poco de tiempo hemos tenido la oportunidad de sufrir a alguien con hombro congelado haciendo movilizaciones que creo que se hacía ya por el 2010, incluso movilizaciones bajo anestesia. No hay una evidencia fuerte a día de hoy para hacer este tipo de intervenciones, no tiene sentido. Adam Makins vino aquí a hacer formación a fisioterapia aprobada hace unos años, también nos hablaba de casos de hombros congelados falsos que parecen como que lo son y en realidad pueden tener relaciones con la kinesiofobia. Se puede tener algún caso. Yo no he tenido o no he visto nunca ninguno de estos. Para esto Adam Makins lo que recomendaba era si ves que había una limitación de rotación externa, que el paciente te cuadraba, pues poner el brazo en esta posición en la camilla sentado y pedirle que flexionara el cuerpo. Si podía hacerlo perfectamente, claro, estaba haciendo una ABD con rotación externa de 90 sin darse cuenta, ¿no? Como una cadena eléctrica cerrada. Era una forma de ver si ese supuesto hombro congelado era cierto o no era un hombro congelado falso. No porque el paciente te mienta, sino porque pues, por kinesiofobia, por ejemplo, se podría dar el caso de que el paciente aumentara el tono muscular de los rotadores internos. Más cositas. Vale, esto lo tenemos visto. Muy bien. Pues dejo aquí también otra diapo que utilizo en el curso. Esto es del Atlas Anatómico Funcional del Hombro de Giacomo. Es un libro bastante caro, pero la verdad es que te presenta el hombro de una forma increíble. Aquí podemos ver las estructuras en ligamento coracohumeral, que se parece que se correlaciona con gran medida con el inicio de este tipo de patologías y su aumento de vascularidad. Vemos el VCHL, que es la parte ventral, DCHL es la parte dorsal, vemos la polea bicipital abajo a la derecha y por detrás ya vemos la articulación acromioclavicular y el acromion. Y luego han seccionado los ligamentos entre el coracoides y el acromion para que puedas ver el ligamento coracohumeral que está debajo. Me gusta mucho ver las imágenes en directo de cada vez fresco porque al final pues, cambia completamente la percepción de anatomía que tenemos en los aulas de ilustración.
Vamos a la parte de valoración. Esta es otra diapo que utilizo en el curso y como veis aquí os he juntado un poco los test que a día de hoy más se utilizan, aunque los valores muchas veces ya veis que la restricción de ROM multidireccional posiblemente sea a día de hoy el mejor test. Pero claro, amigas y amigos, ¿qué pasa con esto? Pues con esto lo que pasa es que esta disminución del ROM muchas veces puede aparecer de forma tardía. Y si os acordáis, el paciente se va a beneficiar de la infiltración intraarticular de forma cuanto antes, antes del año. Entonces es importante este test porque te va a esclarecer mucho qué está pasando, pero hay que tener en cuenta que hay que valorarla desde el principio, porque a veces no hacer una buena valoración de ROM hasta final de ROM de forma pasiva, con sobrepresión y hacer una buena comparativa puede hacer que no veas al principio el hombro congelado y te detienes por otra cosa, como me pasó a mí. Yo creo que esta paciente, si hubiese valorado de una forma más minuciosa y no pues sesgado, porque yo ya quería que fuera el cuello, posiblemente no era la misma rotación externa. Y de hecho cuando lo vio Kike pues ya era algo muy evidente. Luego tenemos el Shrug-Sing, que es cuando el paciente al hacer una elevación utiliza el trapecio de los elevadores de la escápula, pero esto no es solo para hombro congelado, sino que en tendinopatía del manguito rotador y en osteoartritis de hombro también puede pasar, ¿vale? Por eso los valores son poco fiables. Y luego tenemos un test que no tiene un valor alto, pero yo lo utilizo, me gusta utilizarlo también como un screening complementario, que es el coracoid test. Es presionar sobre la apófisis coracoides, sobre la articulación acromioclavicular y en la zona anterolateral subacromial, donde sería la salida del supraespinoso por debajo del acromion. Y el test es positivo si hay una diferencia de 3 o más en una escala de 0 al 10 en cuanto a dolor. Al final lo que te buscan es 3 puntos distintos de origen de dolor común de hombro y ver si la palpación directa uno destaca sobre los otros dos. Aunque la palpación, pues ya sabéis, fiabilidad baja. Y por último, ecografía. En ecografía, estoy haciendo artículos que nos veremos ahora y veremos cómo se hace la ecografía, donde podemos ver que parece ser que hay una correlación en fases iniciales, creo que les interesa, de presencia de engrosamiento de algunos tejidos y hipervascularización, así como tejido hipoicoico en el intervalo rotador. De todas formas, de estos 3 valores que estamos viendo, al final no todos tienen el mismo valor, sino que hay unos que tienen más que otros. A ver, están entrando todos ahora. A ver. Raúl ha entrado 2 veces. Vale. A ver, María, buenas noches. Te voy a silenciar. Vale, que tienes el micrófono en marcha. Ahora hablamos si quieres. Vale, vamos a seguir. A ver. Me alegro de ver que estás ahí, María. Vale. Entonces, mirad, aquí tenéis un par de artículos que hay sobre la ecografía diagnóstica en el hombro congelado y las conclusiones que nos sacan haciendo parámetros de distintas estructuras es que parece ser que las más relevantes, ¿vale? Sería para el ligamento coracohumeral, que cuando vemos un engrosamiento de 2,2 milímetros en comparación al contralateral, podría ser un valor de cutoff, es decir, vale, que esto va a ser un hombro congelado, o en el receso articular glenohumeral, ¿vale? Que cuando vemos un engrosamiento de 4 milímetros se puede utilizar también como diagnóstico para hombro congelado. Y es algo que me parece muy interesante, es una técnica no invasiva. Estamos delante a lo mejor de pruebas diagnósticas bastante fiables, medibles para hombro congelado por primera vez. Y eso yo creo que es interesante. Aquí veis de los mismos papers 4 posiciones de exploración de estas estructuras. Me gustan mucho estos papers que tenemos aquí porque además te sacan exactamente las posiciones donde hacerlo. Muchas veces ya sabéis que solo sacan la ecografía y una ecografía sin saber cómo se ha explorado pues sabemos poco, ¿vale? Aquí podéis ver el ligamento coracohumeral con su amplitud y luego abajo podemos ver el receso axilar, cómo a la altura del cuello quirúrgico se hace el cálculo. Esos son los valores que mejor funcionan.
Vale, pues bueno, hasta aquí sería la parte más teórica que hemos visto. Ahora daremos paso a preguntas, comentarios, podréis abriros el micrófono y hablamos un rato, yo estoy encantado. Antes de terminar esta parte, recordaros que ahora mismo tenemos en marcha un curso presencial en Fisioterapia Natural, que además es donde estoy grabando y donde trabajo, que es para noviembre y diciembre de 2024 y serán 3 seminarios de 15 horas cada uno. En la anterior edición fueron 2 seminarios de 20 horas, con lo cual subimos 5 horas más y aún quedan algunas plazas a precio reducido. Y también tenía mucha ilusión en presentaros algo que casi nadie sabe aún, y es que este fin de semana terminamos de grabar el curso online de Clinical Patterns. En el curso online de Clinical Patterns lo que vamos a ver aquí es un curso en el que vamos a dar todas las bases de valoración y vamos a entrar aún en más profundidad en técnicas de entrevista con el paciente. Vamos a ver todos los tipos de curación de cada uno de los tejidos y vamos a poder entrar a tratamientos tanto a nivel estructural como a nivel de mecanismos del dolor, porque además se ha añadido, porque es algo que a nivel de currículum no da tiempo tanto en el curso presencial, un bloque sobre mecanismos del dolor, clasificación, diagnóstico y principios de tratamiento. Espero que el curso online salga, lo tengamos colgado, ahora mismo está en postproducción, para mediados de diciembre, pero ya se puede inscribir la gente en el curso, además con un precio de preorden de 55 euros, el precio normal será 75 euros aproximadamente. En este además, bueno, pues os enlazaré a otros recursos, papers, haremos el friki a base de bien y además lo haremos de una forma bastante parecida al canal de YouTube. Vamos a tener pacientes, vais a ver valoraciones en directo, os voy a dar actividades, espero que os guste muchísimo. Yo la verdad estoy muy contento con el resultado que tenemos hasta ahora. Quería daros las gracias hasta el momento por vuestra atención, por haber venido. Vamos a pasar ahora a la parte de charlar un rato, que sabéis que me gusta a base de bien y me gustaría que me preguntéis cositas, a ver qué pasa por ahí. Vamos a ver. Vale, muy bien. Pues bueno, nada, si me queréis preguntar alguna cosa sobre lo que os he explicado o cualquier otra duda, este es el momento del consultorio del tío Frank. Podéis quitaros el micro y habláis tranquilamente. ¿Sí? A ver, ¿alguien levanta la mano? Carla Bonanix, buenas noches. Vale, si alguien quiere escribir algo también por el chat, alguna pregunta, este es el momento. Vamos, haz alguna pregunta de las tuyas, que tú siempre tienes alguna duda técnica. Vale, alguien, no sé si habéis conocido los estudios, los que habéis sido activos alumnos míos de formación, como creo que María Parra, que está por ahí, creo que esto sí que lo sacamos en la universidad, en el máster oficial. Y lo que no os había tenido tiempo es de contar los 3 casos clínicos que os he contado ahora. Si alguien tiene alguna duda con alguno de los casos o quiere hablar de alguna cosa, un bloque congelado, tema de patrones, dudas de cursos o cualquier historia, nada, aguantamos aquí un momento, parece que en el chat hay algo, vamos a ver. Vale, Pau Hidalgo, venga, desbloquéate y pregunta. Pero es una pregunta. ¿Se me escucha bien? Sí, es una pregunta buena. No lo sé. Vale, no, Bueno, como has presentado un caso. Espérate un segundo, Pau, déjame que te presente. Pau Hidalgo es compañero mío aquí en el centro desde hace poco y bueno, tenemos aquí un amor platónico mutuo, hemos sido compañeros en formaciones con nuestro tercer amor, Rafa Torres. Así que nada, ahora sí, ya puedes preguntar lo que quieras, que ahora la gente ya te conoce. Venga, Pau, dale.
Has presentado un caso que de inicio, por los síntomas de la paciente, la exploración que hiciste y demás, parecía en un principio que podía ser una patología cervical. Eh, si fuera un caso contrario, por ejemplo, una paciente que viene con un dolor de hombro, con un dolor constante que de inicio, pueda parecer una patología de hombro, ¿en qué casos te planteas hacer el screening cervical? ¿Lo haces en todos los casos o hay algún indicador que digas, pues a este paciente sí o al otro paciente no? Yo, mi consejo, después de haberme metido a muchos palos, es que si podéis en la primera cita, que es el momento de testear el terreno, hacer el cluster cervical, que es bastante sencillo. Al final, el spurling, movilización en rotación disminuida, que te cuadre con síntomas, test de distracción. Le puedes sumar también, si queréis, el Arm Squeeze Test, que es otro test que se utiliza comparativo. Es que cuesta menos de un minuto y luego, si ya ves que efectivamente te has quitado eso encima, empieza a valorar el pro. Hay una cosa que hablamos en el curso, que es en el tema de la rentabilidad, por ejemplo, que es algo que también tenéis. El segundo episodio de Clinical Patterns de YouTube habla sobre eso de forma muy extendida, en el que si el paciente además te viene con mucha irritabilidad, tiene un dolor continuo, con dolor nocturno, dolor irradiado en el hombro, empieza valorando una columna cervical. Primero porque si no es el caso, no te preocupes que no va a solventar sus síntomas. Pero sin mover el brazo, moviendo el cuello, aumentas los síntomas del brazo y más por el clúster, ostras, pues ya se ha avanzado ahí bastante. Claro, si tú empiezas valorando el hombro en un paciente que tenga una cierta irritabilidad, le aumentas los síntomas a saco y después valoras el cuello y ya está tan fastidiado que no hay manera de avanzar y dice, ¿y ahora por qué me toca el cuello? Pero va a ser más difícil que el paciente lo entienda y para ti poder ver cualquier cosa. Así que una de las pruebas de razonamiento clínico, que también hablamos con Arturo Suc en una entrevista que tenemos en el canal de YouTube de La Trovada, de Fisioterapia La Trovada, era que al final, cuando tú tienes tres hipótesis, primero asegúrate de que las dos que no crees que son, no lo son, y por último, por descarte, acaba confirmando si realmente es la que tú creías. Es decir, cuando tengas que hacer un diagnóstico diferencial, la recomendación siempre es empezar por lo que crees que no debería ser, intentar confirmar que lo sea, y cuando no haya ninguna posibilidad, entonces ver si realmente los test para lo que tú tienes la sospecha es positivo o no. No sé si he respondido a la pregunta, Pau, me he enrollado. No, perfectamente. Muchas gracias. Muy bien, contadme más cosas, chicas, chicos, seguro que habéis tenido algún hombro congelado, alguna anécdota. Me gustaría daros paso y que hablemos de tú a tú. Contadme alguna cosita de hombro congelado antes de cortar. Que para un día que me dejan salir de casa. Venga, además aquí tenemos gente también de La Trovada. Está Miquel, está Guillem, que están cansados de verme y seguro que tiene algún caso clínico. Tenemos a Neus Casasus, que también ha hecho prácticas aquí en el centro. Creo que tenemos a Pepe, que si no me equivoco ha sido alumno también del curso Clinical Patterns. Raúl Pedrón, que ha hecho también prácticas aquí.